Bienvenidos a todos, gloria al Señor, todos los hermanos que están allí ya entrando. Vamos a seguir hablando de lo que es dominios. A ti sea el poder, la gloria y el dominio, le decimos nosotros a Dios en nuestra oración. Pero muchas veces, ¿puedes pasarme esto un poquitico más por allá, esta mesa? Muchas veces nosotros, gracias. Muchas veces nosotros utilizamos las palabras y no entendemos porque le damos un significado conforme a nuestra cultura y conforme a nuestro entendimiento. Por eso dice, tuyo es el poder, la gloria, el dominio. Pero ¿qué es eso de dominio? Ya hemos hablado eso ayer, no lo vamos a hablar hoy otra vez, para poder entrar en materia y poder realmente avanzar. Ahí en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, y esto toma relevancia a ese entendimiento actual, lo comprendes más cuando tú entiendes los contextos de la Biblia. ¿Ya? Por lo menos yo particularmente, que soy un fanático, no fanático, sino un apasionado, estudioso de las Escrituras, hoy esto que voy a hablar tomó más relevancia en mi vida por entender los contextos en que el Señor quería compartir. Porque tú preguntas, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en que Él es el único y sabio Dios? Nosotros pensamos que cuando la Biblia dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, pensamos que tiene que ver con la Iglesia Católica. ¿Comprende? Esa es la relación que hacemos. Pero yo les quiero decir una cosa, que estamos equivocados. Y estamos equivocados porque cuando nosotros nos referimos a otros dioses, refiriéndonos a las imágenes de la Iglesia Católica, estamos equivocados. Porque aunque sabemos que es errado el concepto de santos de la Iglesia Católica, también tenemos que decir y reconocer que es errado que nosotros pensemos que los ídolos de la Iglesia Católica son dioses, porque no los tienen como dioses. Pero cuando tú comienzas a estudiar los otros panteones, o los otros panteones, o las otras divinidades, o las otras culturas religiosas, que sí no tienen nada que ver con el cristianismo, pero que tratan de venderle la idea a las personas que es lo mismo. Por eso es que la gente cae en la trampa. Por eso es que es muy fascinante entrar en las religiones orientales o en las religiones o en las prácticas religiosas africanas. Ya hemos hablado que cada una de estas religiones son panteones, y un panteón, para nosotros un panteón es un cementerio, pero para las religiones el panteón es como si fueran los cielos donde están las divinidades o los dioses de ellos. Por eso había hablado que hay diferentes religiones que abarcan muchos territorios, y esos territorios están compuestos por diferentes países. Entonces, como por ejemplo, cuando hablamos de la mitología o la religión amazónica, el Amazonas es un territorio de extensión de tierra muy grande y abarca varios países que tienen parte de la Amazonía. Los pueblos originarios que vivieron en esa región del Amazonas
desarrollaron una cultura, desarrollaron unas creencias, y a eso, esas creencias que se han movido durante siglos en ese territorio llamado Amazonía, es lo que compone la mitología amazónica, que tiene sus propios dioses, sus propias historias de la creación. ¿Ve? Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que el diablo ha montado un sistema muy parecido para confundir a la gente. Por eso es que la gente cae redonda cuando le comienzan a explicar las otras religiones y le comienzan a contar la historia de la creación del mundo según esa religión, que no tiene nada que ver con cristianismo por ningún lado. Por ejemplo, la mitología amazónica tiene un sistema diferente. Cuando tú lees la mitología o la religión islámica o la Mesopotamia, que es la religión babilónica, tú encuentras totalmente todo diferente. Tú nunca has escuchado ni historias de esas. Cuando tomaron a los muchachos que se los llevaron de Israel, a Daniel, a Mesac, a Abednego, y el otro era como Sadrat, ¿qué es lo que primero que hicieron? Enseñarle la lengua, le enseñaron toda la literatura babilónica y le cambiaron sus nombres. Y los nombres de ellos, Daniel, Mesac, Abednego y ¿qué más? Y Sadrat, eran nombres que tenían que ver con el Dios de Israel, el único y sabio Dios. Cuando van y se los llevan a Babilonia, que es otra mitología, otras creencias, otra cultura, que tenían su propia historia de la creación del mundo, tenían sus propios dioses que correspondían supuestamente al Dios de Israel, y tenían una cantidad de deidades. Esa cantidad de deidades es lo que le llaman panteón dentro del contexto de las religiones. Pero toma relevancia cuando tú lees Éxodo capítulo 20 y dice, habló Dios o Yahweh todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, tu Dios. Ve que nosotros mal traducimos el concepto de la palabra Yahweh, que son, lo traducimos con una J, y no existe la J, es la Y, la Yeo. Jehová o Yahweh, no Shah, no Yahweh, Yahweh, o Jehová, o Israel. O sea, al leerlo en español con la Y. Johanán, no con J, mi nombre es Johanán. No estoy, ni soy hebreo, ni soy nefardita, ni soy judío mesiánico. Me quede claro, soy cristiano. Y respeto y amo a los judíos. Oro por ellos, porque ellos son el pueblo que Dios, el Dios de Israel, escogió para dar a conocer su nombre a todos los demás pueblos. Ahora, cuando dice, yo soy Yahweh, Dios de Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, aquí es donde viene el texto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces la gente relaciona ese concepto de dioses ajenos delante de mí con el siguiente versículo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Porque ahí es que surge la idolatría, pero no la idolatría católica. ¿Comprende? Porque cuando estaban diciendo esto, no existía la iglesia católica, ni existía todo lo que es los ídolos. Es más, todavía están haciendo ídolos ellos. O sea, no existía eso. No existía
la religión católica. Entonces, este texto no se refiere a los católicos. Los evangélicos siempre toman estos textos para echarle coba y decirle cosas y toman, y no está el contexto hablando a eso. Porque cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se está refiriendo precisamente, están saliendo de Egipto. Y Egipto tenía su propia religión. Y también, antes, Egipto tenía su propia religión. De donde venía Abraham tenían sus propios ídolos o sus propios dioses. ¿Comprende? Estamos refiriendo a deidades demoníacas. O sea, quiere decir inventos de los hombres que el diablo se inventó para engañar a la gente. Por eso es que tú observas que en cada una de las mitologías, nosotros llamamos mitologías, pero para ellos es real, porque mito es como una leyenda. ¿Ve? La leyenda, por ejemplo, el mito de la mojana. Nosotros tenemos relaciones con eso, que se lo llevó la mojana. ¿Ustedes no se acuerdan de ese asunto? Que la mojana, los que somos más antiguos escuchamos esa historia, que la mojana aparece, otra historia que aunque se movió dentro de estos contextos, de estas latitudes, que la Llorona, todavía se oye, que la Llorona, la mojana, ¿qué otro? ¿Ah? ¿Cómo? La madreselva. ¿Cómo? La patasola. O sea, todas esas historias que son para nosotros mitos, pero son leyendas, tú no le puedes decir a los indígenas o a la gente del campo que eso es una historia, un invento, porque ellos vivieron la experiencia, ellos escucharon, ellos vieron. ¿Eh? Y dentro del satanismo, aunque está dentro de estas latitudes, nosotros encontramos gente que vuela en una escoba. ¿Cómo hacen eso? Brujas que se convertían en cerdos. ¿Ah? Y en animales. O sea, y el asunto más serio es que no solamente eran historias, sino que habían viejitos que aprendieron secretos y agarraban las brujas y las amarraban el cerdo y en la mañana aparecía la mujer desnuda. O sea, ¿cómo tú puedes contradecir eso? O sea, es real eso. Ahora, pero cuando se refiere a dioses ajenos, ellos estaban saliendo de Egipto, que Egipto tenía su propia religión y su propio concepto del mundo, y tenían otros dioses, como Horus, Osiris, que era el dios del inframundo. Cuando ellos tenían su propia historia, por eso es que los enterraban con fruta, lo enterraban porque ellos creen literalmente que eso era un viaje por el valle de la sombra de la muerte. Por eso es que el Señor, cuando comienza a hablarle desde el punto de vista, dice, no tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ¿ve? Ni pestilencia. ¿Qué? Que ande en oscuridad. Pestilencia, contaminación ambiental. ¿Por qué el diablo tiene que afectar los aires con un olor nefasto? Oye esto, profeta. ¿Por qué el diablo por qué cuando tú percibes un olor extraño en tu casa, ¿a qué se debe? O sea, el diablo se mueve en ambientes. ¿Por qué queman incienso? ¿Por qué tienen que quemar cosas para contaminar el ambiente? Para que puedan moverse los demonios. Porque recuerden lo que le he dicho, los demonios, ellos necesitan un elemento de cooperación. Necesitan un entierro o necesitan algo tirado sobre la faz de la tierra. ¿Ve?
No, que encontraron tierra de muertos en la entrada de la puerta. ¿Por qué necesitan eso? Porque esos son los elementos de cooperación que les sirven a ellos de puertas dimensionales para cruzar de un lado para otro y hacerle daño a la gente. ¿Me está captando como en la película? Entonces tenemos que aprender a atar y tenemos que aprender a cerrar las puertas dimensionales de las tinieblas que produce los fetiches que la gente contrata a una bruja, que es un elemento de cooperación de este mundo, de esta dimensión. Nosotros vivimos en planos dimensionales. A veces no hablo de esto porque la gente no está acostumbrada a escuchar este concepto. Los planos dimensionales es una cosa real. Nosotros vivimos en una tercera dimensión y eso no tiene nada que ver, señores, con un viaje a las estrellas. Tercera dimensión se refiere a 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad, las 3D. Nosotros vivimos en las 3D. Nosotros tenemos sentido para las 3D, o sea, la tercera dimensión. Con los ojos ves lo que está delante de tus ojos, oye el sonido, respiras el aire de la tercera dimensión. Por eso podemos volar con un avión o con un paracaídas, porque tenemos una dimensión que es altura. Podemos meternos a las profundidades del mar y bajarlo, inclusive covarnos un hueco y profundizarnos debajo de la tierra, una mina. ¿Ven? ¿Te das cuenta? O sea, anchura, y podemos desplazarnos de una ciudad a otra. Cuando hablo de 3 dimensiones, estoy hablando de altura, de anchura y de profundidad. Este plano dimensional, Dios nos dio a nosotros sentidos para ver el plano dimensional de las 3D. Pero así como existen tercera dimensión, existen planos dimensionales más bajos que nosotros. Si hay una dimensión, hay una segunda dimensión y hay una primera dimensión. Quiere decir, hay un plano dimensional que es unidimensional, es el mundo de los planos. Ahí viven las hormigas. Las hormigas no tienen altura, ni anchura, ni profundidad. Tú ves las hormigas porque están dentro de tu plano, porque tú tienes 3 dimensiones, altura, anchura y profundidad. Tú los ves, pero ellas no tienen sentido para verte a ti. O sea, las hormigas es un mundo de planos. Si van para allá, se desplazan a 1 kilómetro, que se desplazan, ¿no? Todo para allá es plano. Ellos no tienen ojos, no tienen sentido para ver la altura. Ellos no ven un avión, ellos no escuchan un avión, ellos no nos escuchan a nosotros. No tienen sentido para ellos. Su sistema y sus principios y sus leyes son diferentes a las leyes de la tercera dimensión. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que una hormiga puede cargar 10 veces el peso de su propio peso. En esa dimensión hay una ley. O sea que un ser de la primera dimensión, que es el plano de los nanos, el plano de los micros, esa es otra dimensión, que podemos llamarlo esta dimensión 0 si queremos, que no se pueden ya ver con los ojos físicos, ni el ser humano puede, porque está fuera del plano, de nuestro plano. No puedo ver los microbios. Si es que podíamos llamarle primera dimensión, y vamos a ver que posiblemente no le llamemos primera dimensión al mundo de los micros. Y al mundo de los micros no se ven con los ojos físicos. El mundo de los planos ya se ve porque está dentro de tu plano. Pero hay planos superiores a nuestro plano dimensional. Oigan eso. Y nosotros no tenemos sentido para ver los planos dimensionales que están
fuera del alcance de nuestra tercera dimensión. Pásame un cafecito por ahí, mi amor. Elena, regálame un café. Entonces, señores, escuchen esto primero. Entonces, es importante que entendamos que no tenemos sentido para ver o para percibir o para tener percepción de los planos superiores, que son los planos del mundo de los espíritus. ¿Ya? Y hay un plano superior de superioridad que nadie puede entrar ahí. Dice que es luz inaccesible. El plano en que Dios se mueve. Inclusive mencionan hasta el tercer cielo. Imagínate. Si la tierra tiene sus planos, el cielo tiene sus planos. ¿Ve? Y hay un plano superior que es el plano de la tercera dimensión. Perdón, el plano del tercer cielo. Y si hay un tercer cielo, hay un segundo cielo y hay un primer cielo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que entender que no tenemos sentidos para percibir, humanamente hablando, el plano dimensional de los espíritus. Por eso tú no ves los espíritus a menos que Dios te abra un portón dimensional y tú veas una visión. Oye eso, loco esto. Quítame aquí que se me cayó él. ¿Sí me están captando lo que estoy hablando? Esto es bien tremendo. Esto no se enseña muchas veces. Pero te voy a dedicar esto porque usted tiene que comprender el asunto de los dioses, ¿me entiende? Si nosotros no conocemos desde el punto de vista de la revelación bíblica, al mundo de las tinieblas nos hacen papillas. Entonces, como no tenemos sentidos para ver el plano dimensional del mundo de los espíritus, aunque ellos sí pueden vernos a nosotros, así como nosotros vemos a las hormigas porque están dentro de nuestro plano, el plano de ellos es un plano superior que pueden vernos. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y le temen. ¿Cuántos de ustedes temen a Dios y respetan a Dios? O sea, usted anda con un ángel y usted no se percibe que el ángel anda con usted. El ángel anda contigo. Y ahora cuando vinieron, cada uno vino con su ángel. O sea, aquí están los ángeles, están apostados, unos están en el techo. O sea, conmigo vinieron como, no sé como cuántos, pero tenían una escolta grande también. Y están allá, están aquí. A ellos les gusta que hablemos de ellos a veces, ¿entiendes? Pero ellos son espíritus servidores a favor de los que hemos de heredar la salvación. A ellos no se le pide, a ellos se le manda. Por eso nosotros tenemos que entender los planos y tener respeto por los planos. ¿Sí? A veces tú ves una hormiga y la matas. No necesitas matar a la hormiga si no te está haciendo daño. ¿Sí? ¿Se comprende? A veces nosotros no tenemos respeto por las dimensiones. Y como no respetamos las dimensiones o los seres que están bajo nuestros planos dimensionales inferiores, así muchas veces queremos respetar los planos superiores. O sea, yo no puedo hacer guerra espiritual contra un ser de la dimensión espiritual a mi manera. Tengo que ser protocolario. O sea, porque así como Dios no le permite a los espíritus demoníacos atacarme a mí porque le da la gana, así tampoco Dios me permite a mí de faltarle respeto a los demonios. ¿Me entiendes? Yo no puedo, es que no tiene por qué. Si yo voy a pelear con un espíritu, contra un espíritu, yo tengo que tener sabiduría de Dios, autoridad de Dios y utilizar las palabras adecuadas de parte de Dios para que pueda hacer efecto. ¿Me hago entender?
Por eso es que él dice que cuando el diablo o Satanás luchaba contra el ángel por el cuerpo de Moisés, no le dijo, ¿cómo fue que dijo? No lo agredió, sino que él le dijo, el Señor te reprenda. O sea, no necesito faltarle respeto al diablo, porque es diablo. El hecho de que el diablo sea diablo no me da a mí lugar para faltarle respeto y tratarlo fuera de lo que está convencionado pelear con él. Yo no puedo decir diablo, diablo zarrapastroso, desgraciado. ¿Me entiende? O sea, no tiene sentido. ¿Sí comprendo lo que estoy hablando? O sea, tengo que utilizar la forma correcta. Porque hasta cierto punto, él tiene lo que tiene, que lo corrompió y que Dios lo va a castigar. Eso te lo puedo asegurar que va a ser así. Que quieren usurpar y que quieren meterse en este plano para fastidiarnos la vida y hacernos la vida de cuadritos porque nos parecemos a Dios. Porque este asunto no es un asunto personal. Así como yo no tengo ningún asunto personal con el diablo, sino es por cuestión del reino, así tampoco yo no le tengo bronca al diablo. Yo no le tengo bronca al diablo porque él me hizo algo personalmente a mí. La bronca que le tengo al diablo es por causa del reino. Y la bronca que él te tiene a ti es por causa de que tú te pareces a Dios. Y cuando él te hace daño a ti, a Dios le duele. Por eso es que Dios estableció unas reglas para la pelea de la batalla espiritual. ¿Sí? Y convencionó, podríamos llamar que hay una guerra convencional, una guerra que está trazada. Por eso es que Dios le dice a los seres humanos, a los que no le des lugar al diablo. No te dice, airaos, pero no pequéis. O sea, él sabe que puedes airarte. Porque el que se aira está diciendo, no me gusta lo que está pasando. Pero de allí, de que tú te quieras hacer el liso con el diablo, vas a perder. ¿Ves? Porque tú no lo vas a echar con tu fuerza. Desgraciado, malparido, cerropastroso, inmundo, diablo, te larga de esta persona. El diablo dice, sigue así, que mientras tú estés en esa tónica y en esa falta de respeto, ni me muevo. Pero cuando tú, ¿me estás diciendo? Sabes que el oponente tuyo es un oponente de respeto. Ahí es donde tú vas a utilizar las armas correctas. Ahí es donde tú le das golpes al diablo. ¿Ya? Como les enseñé. No hay una cosa que al diablo le parta los oídos, si es que los tiene. ¿Ve? Hablando en términos figurados, debe tenerlo porque debe tener un sistema de audición. ¿Ve? Es recordarle su pasado. Eso lo atormenta. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Eras hermoso, eras el sello de la perfección de Dios. No hables eso, no. Entonces, si no quieres que te recuerde tu pasado, lárgate de aquí. ¿Me entiendes? Porque es que, ¿qué ocurre? El otro día estaba viendo yo un video de un tipo que iba a pelear con otro tipo, un boxeo. Iban a pelear por el campeonato. Y uno de ellos era arrogante, prepotente. Y estando en el pesaje, decía, te voy a quebrar todos los huesos. Y el otro estaba viéndolo así de arriba para abajo, parecía bobito, ¿viste? Te voy a quebrar, tú no eres nada. No sé qué, intimidándolo. Tú no eres nada, tú estás flacuchento, tú no me vas a aguantar ni el primer round. Y el otro callado. O sea, ese no estaba respetando a su oponente.
Si el tipo iba a pelear el campeonato mundial, debía tener algo. Tuvo que haber vencido un montón de gente para poder pelear y retarlo a él. Pero no lo respetó, sino comenzó a insultarlo. Y ha cogido el otro calladito. Y comenzó en el primer round, pim, ram, pam, ¡bah! El primer gataguazo a ese hablador, para el suelo. Y el tipo todo cacho de tureto, lo levantan, le limpian los guantes. Y lo coge y rim, pam, 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 el callado. ¡Bah, bah, bah! Y ¡pum! Lo estrelló otra vez. 3 estrellas. Y en el segundo round lo acabó. Le dio un golpe, un uppercut así, y ¡bah! Y lo estrelló, no se levantó más, el tipo estaba cachureto y todo reventado, ¿me entiendes? ¿Sabe por qué? Porque no respetó a su oponente. La guerra contra las tinieblas se tiene que hacer en santidad. Entonces a veces hay gente que quiere hacerle musaraña al diablo sin santidad. Ya allí estás perdiendo la pelea. ¿Ve? Como el par de viejitas que estaban echando fuera un demonio en una iglesia, un grupo de intercesión, y ya estaban casi logrando, y llegó el diácono prepotente. Quítense de ahí, que esto es para ministros. Y las viejitas lo vieron así y se quitaron. Y cuando el tipo le pone la mano al endemoniado, le dice, diablo, te hablo en el nombre de Cristo. Ahora, prepotentemente, el diablo se increpó y le dijo, ¿qué me vas a echar tú fuera? Si tú eres un adúltero, tú te acuestas con la hermanita fulana de tal y te pones a fumar tabaco allá en el patio de tu casa sin que nadie te vea. Ese día reveló el diablo los secretos de él. Y en vez de echarlo fuera, lo que hicieron fue que las viejitas se quedaron viendo, escuchando todo lo que el diablo estaba diciendo del tipo y lo pusieron en disciplina. El diablo lo echó al agua. ¿Te das cuenta? Porque es que la pelea con las tinieblas no se puede hacer así. Entonces hay gente que cree que nada más te reprendo, diablo, y zapatean en la iglesia y ahora mismo te va largo de aquí. Pero viven una vida de desorden, una vida sin santidad, sin intimidad. Y el diablo dice, tranquilo, zapatea en la iglesia que cuando llegues a la casa te voy a dar tu tunda. Voy a endemoniar a tu marido para que te pegue una garnatada de salida y te ponga el ojo colombiano. Claro, porque creen que pueden echar con esa boca sucia con que insultan a los hijos, estos malparidos hijos míos, estos desgraciados, en la casa y en la iglesia reprendiendo al diablo. Dice, no, está fuera de serie, no entiende nada de la convención de la guerra espiritual. ¿Comprende? Entonces cuando nosotros encontramos, y vuelvo otra vez al tema porque me fui muy lejos ahora, sobre las dimensiones. ¿Ya entendieron las dimensiones, cierto? Para cruzar de una dimensión a otra, tiene que haber una puerta. ¿Y por qué Dios no se apareció repentinamente en el pesebre directamente? ¿Por qué tuvo que utilizar a un ser humano? Porque siendo espíritu, ¿ve? El verbo, ¿qué hizo? Lo engendraron, lo introdujeron, ¿dónde? En el vientre de María, no en un óvulo. Hay gente que ni tiene idea, dice que el Señor empreñó a María. ¿Cómo que el Señor? Sí, María fue la mamá probeta de Jesús. La mamá probeta. Cuando estoy hablando de la mamá probeta, tú sabes que ahí hacen experimentos de engendro, de insertar en un óvulo, afuera, hablando humanamente, insertan un óvulo acá en una probeta, en un tubo de ensayo, probeta, un tubo de ensayo, agarran un óvulo de la mujer, ¿ve? Y le meten un espermatozoide. No, clonación es otra cosa, totalmente diferente. Eso se llama inseminación in vitro. Sí, no es artificial, es verdadero, sino que utilizan el sistema. Pero al Señor Jesucristo nunca
el verbo nunca fue introducido en un óvulo, sino que le prestaron el vientre a María. Ahora mismo nosotros podemos entenderlo, porque en el tiempo de eso no se podía entender eso. Hoy en día, los millonarios, para que no se le dañe el cuerpo de la mujer, que son bonitas, cogen un óvulo de la mujer y un espermatozoide de él y lo engendran afuera, y después cogen el óvulo y se lo meten a la mujer en un vientre. O sea, sacan el óvulo de la mujer. El óvulo es de la mujer del matrimonio. Y como el rico, el millonario no quiere que se le dañe la barriga, la figura a la mujer porque es bonita, entonces agarran un óvulo de ella y un espermatozoide, mira toda la invento, y van, como tienen la plata, lo engendran afuera, y entonces arriendan un vientre, que hay mujeres que arriendan su vientre y le dan mucha plata y lo meten, y entonces el óvulo se lo meten a la mujer para que lo fecunde durante 9 meses. Ese pelado que van a hacer se va a alimentar de la sustancia de la sangre por el cordón umbilical de esa mujer, pero no tiene sangre. No tiene sangre de esa mujer, porque ella no es la que puso los elementos que tienen el ADN. Eso se llama una mamá de vientre alquilado. Al Señor Jesucristo no hicieron ese proceso de introducirlo en un óvulo, lo introdujeron en el vientre, y en el vientre tomó carne y se encarnó y se desarrolló en el vientre, no en los ovarios, sino en el útero, ya. ¿Comprende? Pasaron por alto el proceso de ovulación y el proceso de fecundación, porque el Señor Jesucristo no fue fecundado, fue encarnado. ¿Ya te das cuenta? Es una cosa diferente. Y eso es lo que hace que Cristo no tenga sangre ni de María ni de ninguno, porque no tenía ni fue engendrado en un ovario, en un ovario, sí. Un óvulo, perdón. No fue engendrado en un óvulo. Ahora, esta es la diferencia, gran diferencia, que Dios, el Dios de Israel, el único y sabio Dios, se hizo hombre. Ahora cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se está refiriendo a los dioses que existen, porque yo dije que hoy iba a hablar ya hemos hablado de los Yorubá, que es la región, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Una cultura lingüística y cultural religiosa que se movió en el oeste de África, y que ellos vinieron con sus creencias cuando los esclavizaron, los trajeron. Y allí es donde entonces nosotros encontramos que esta base de la cultura Yorubá y creencia Yorubá, todos estos mitos juntos de los Yorubá, canciones, historias y otros componentes culturales, muchas etnias, oigan esto, muchas etnias que son tribus, pueblos, Yorubá fueron esclavizados, eso lo había dicho, y llevados a Haití. Y llevados a Haití, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago, Venezuela y el resto del Nuevo Mundo, principalmente en el siglo XIX. Tras el colapso del imperio Oyo, que era el imperio que gobernaba toda esa área de África, por una guerra civil entre ellos, se debilitó, y allí bueno que los europeos aprovecharon esclavizarlos y traerlos a estas regiones. Y estos conceptos de los Yorubá fueron precisamente religiosos, fue la base de las religiones africanas.
Y esas bases se mezclaron con el cristianismo católico y con mitologías amerindias y con el espiritismo kardecista en varios linajes del Nuevo Mundo. Entonces encontramos que Anago fue la religión más fuerte en Nigeria y todavía existe. Batuque o Batuque en África, los batuqueros que le llaman, son las Candomblé en Brasil y Batuque también en Brasil. Indígena, hay otra religión indígena que es en Nigeria, la Oyotuni en Estados Unidos, y aquí es donde vengo a aterrizar, en la que estamos nosotros mirando, la santería, que fue en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y ahora está arraigada en Venezuela. Y la Umbanda también en Brasil. El tan conocido, escuchen esto, el tan conocido vudú de Haití combina las creencias religiosas de muchas nacionalidades étnicas africanas. Por eso en Haití está la más fuerte. Y nosotros hemos tenido experiencia en contra de ese tipo de trabajo, de cómo pueden hacer que una persona se vuelva loca y se vuelva como zombie y se quiera tirar los carros y se quiera matar. Entonces, escuche bien, el vudú de Haití combina las creencias religiosas de muchas nacionalidades étnicas africanas. Ahí en Haití se concentran varias, y esa cantidad, por eso es que el vudú es más fuerte todavía, porque combina varias creencias o varias deidades, no solamente una, sino que ella reúne a varias deidades demoníacas, africanas. Y estas, de hecho, muchas nacionalidades africanas, llevadas a la isla con la estructura y la liturgia de Fon Ewe, del actual Benín, que es un país, y la cultura congo-angoleña, o sea, del Congo y de Angola, en la cultura religiosa de esas dos regiones, de la región, para darle una ideología religiosa, y las deidades Yorubá, oye eso, las deidades, o sea, los dioses Yorubá, que nosotros vamos a analizarlo más exactamente en la santería, que es una mezcla, un sincretismo. Sincretismo quiere decir una mezcla del catolicismo, una mezcla del catolicismo y las religiones Yorubá, las creencias Yorubá. Esa mezcla es lo que, de donde nació la santería, que también juegan un papel muy importante. Esas deidades religiosas de la Yorubá no solamente asume y escoge el vudú, escoge varias creencias religiosas. Por eso es que el vudú es muy fuerte. Y merece tratarlo con el respeto correcto y luchar contra ellos con las reglas correctas. Porque ellos también siguen reglas. Ahora, algunas de las deidades Yorubá, imagínense, tienen sus propios dioses. Por ejemplo, Olurum, yo lo reprendo en el nombre de Cristo, y Olodumare, escuche bien, estos nombres que nunca nosotros hemos escuchado dentro del cristianismo, son los nombres que ellos le dan a unas deidades. Para ellos, para los Yorubá, todas las religiones Yorubá, incluyendo la santería, este demonio o esta orishá o Dios, que es para ellos lo que nosotros tenemos a Yahweh. Yahweh es el Dios creador de los cielos y la tierra. Para ellos, Yahweh no es nadie. Para ellos, Yahweh no existe. Mira eso.
Para ellos, el Dios creador del universo se llama así, Olodumare. Olodumare. Olodumare es el Dios creador para ellos. O sea, ellos en vez de decir Yahweh, nosotros decimos Yahweh es el único y sabio Dios, no hay Dios fuera de él. Ellos dicen Olodumare es el único y sabio Dios, y no es el mismo, no se lo están diciendo a Yahweh, están diciéndoselo a otra deidad, y tienen su propia figura de esa deidad. Y esa deidad para ellos es muy significativa, porque yo estaba haciendo una comparación y leyendo cuidadosamente documentos, no de la santería, documentos de investigaciones, donde ellos le atribuyen a Olodumare todos los atributos que Yahweh tiene. Es más, hasta Olodumare se desdobla en 3 personas, imagínate tú. O sea, tiene su propio concepto de la Trinidad, pero no con el Señor Jesucristo, ni con el Padre, ni con el Espíritu Santo. Tienen una deidad que tiene las características del Espíritu Santo. Y tienen una deidad que tiene las características, oye esa cosa, las características del Señor Jesucristo. O sea, quiere decir un mundo paralelo con dioses totalmente diferentes a lo que nosotros tenemos. Cuando los chamanes y los babalaos invocan a Olodumare en una ceremonia, todos los demonios que operan en ese contexto de Olodumare, ellos vienen. Cuando nosotros invocamos al Dios de Israel, ¿ve? El Dios de Israel, Yahweh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vienen a actuar a favor de nosotros, ¿verdad que sí? Cuando ellos le oran y hacen ceremonia a Olodumare, que es el Dios de todas las religiones Yorubá, allí vienen demonios a operar a favor de esa invocación. Atamos en el nombre de Cristo Jesús el espíritu de Olodumare. Digan amén. Amén. Olodumare, espíritu de Olodumare, te atamos y te paralizamos. Queda sin poder y sin autoridad. Ninguna fuerza que tú ejerzas podrá hacernos daño, pues escrito está, el que está en nosotros es más poderoso que tú. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, estoy hablándole al Espíritu y declarándole que para nosotros el único y sabio Dios es ¿quién? Yahweh. Que es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente no tiene idea de todas estas cosas. Imagínate tú, dentro de esa Trinidad de Olodumare, existe un espíritu que es una deidad de ellos, que se llama Olofín. Y Olofín es como si fuera, si tú lees la historia de Olofín, dentro de la cultura Yorubá, y todas las religiones que se desprenden de ahí, como la santería, tú encuentras que tiene todas las características, con algunas variaciones bastante grandes. Por ejemplo, Olofín es el hijo de Olodumare. ¿Qué te parece? Mira qué cosa tan tremenda, bien elaborada. Olofín es el hijo de Olodumare, que supuestamente Olodumare engendró. Oye esa cosa, qué cosa tremenda. ¿Cómo juegan? Por eso es que le venden a la gente y dicen, no, lo que pasa es que tú vas a adorar al Dios de los cielos, que ustedes le llaman Jehová, lo vas a adorar a través de la cultura africana. Y entonces cambian los nombres, pero la gente no sabe que son demonios y deidades y dioses extraños que no son nada, tiene que ver. Ninguno de los dioses, aunque hagan comparativo con
la Biblia tiene que ver en ninguna manera con lo que dice la Biblia. Olofín hace las veces de Jesucristo y Obatalá, que es un espíritu muy serio, este espíritu demoníaco dentro de las religiones Yoruba, y ustedes saben que la santería tiene como base la religión Yoruba. Obatalá es el creador junto con Olodumare, mira eso, del hombre, y según este espíritu es el dueño de todas las cabezas del mundo. Por eso Obatalá trabaja para perturbarle la mente a la gente. Cuando los santeros, ellos invocan a Obatalá, es para perturbar y volver loco al que sea. ¿Ve? Porque el espíritu ese opera porque dentro de ellos consideran que Obatalá es el dueño de todas las cabezas del mundo. Yo reprendo al diablo en el nombre de Cristo y atamos y paralizamos todo espíritu de Obatalá. En el nombre de Cristo, espíritu de Obatalá, te paralizamos, quebramos tu poder y tu autoridad en el nombre de Jesucristo y declaramos que todas las mentes y todas las cabezas de las personas y pastores y líderes y miembros de iglesia de Cristo y del mundo son libres por la sangre de Cristo, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Toda opresión vamos a ponernos en pie, toda opresión de ese espíritu, toda invocación de demonios de Obatalá que opera para perturbar la mente de los cristianos, para extraviar a los jóvenes en la pornografía, para atar las mentes, para confundirla en el nombre de Jesucristo. Te reprendemos, te atamos en el nombre de Cristo, con la autoridad que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Se quiebra, se rompe toda influencia de Obatalá en el nombre de Jesucristo y declaramos amén, amén. Gloria a Dios. Hasta el momento vamos a dejar aquí, pueden sentarse un momentito y ahí vamos a enseñar cada uno de estos puntos todos estos días, ¿ok? Vamos a enseñar sobre Oyá, sobre Shango, sobre Oshun, todos estos espíritus vamos a exponerlo. Les pido a todos ustedes que estén orando por mí, porque estos estudios no se hacen en esta dimensión que estamos tratando de hacerlo. Porque si nosotros conocemos a nuestro enemigo, los podemos vencer. Amén. Dios le bendiga. No se olvide usted que está viendo por la internet, donde quiera que esté, tenga usted a bien tomar unos minutos para orar por mí siempre. Y de esta manera yo voy a seguir avanzando. Ayer, después que terminé, tuve un fuerte dolor de cabeza impresionante, que tuve mucho tiempo orando y tuve que aún así tomarme un analgésico para calmarlo. Yo les pido a ustedes que estén orando por mí, porque esto, yo les dije, es un estudio muy peligroso. Amén. Dios le bendiga ricamente. Nos vemos mañana. Mañana continuamos con el estudio de la santería.